Bien, vamos a continuar con la unidad número 5 que tiene que ver con álgebra. Hemos concluido la parte de operaciones entre polinomios y solo vamos a cerrar esa parte con polinomios aritméticos, que básicamente es simplificar expresiones algebraicas con signos de agrupación, con el fin de aplicar las propiedades de las operaciones, aplicar las leyes de signos y ejercitar ese tema de la reducción de términos algebraicos. Porque cuando pasemos al tema de álgebra, productos notables y factorización, pues ahí se usan signos de agrupación y necesitamos tener bien definido y bien seguro cómo vamos a trabajar con ellos. Así que vamos a pasarnos a la pizarra, pero vamos a abrirla y vamos a comenzar con este temita. Bueno, listo, hoy vamos a usar pizarra blanca y nos vamos a ir hacia allá. Listo. Entonces, ah, insisto, vamos a terminar este tema. Y ayer introduciendo estos conceptos, explicamos que cuando se operan polinomios, bueno, tenemos que comenzar a definir las operaciones entre monomios, que son la base para luego poder trabajar las operaciones entre polinomios. Entonces, digamos que tuviéramos este término 16a al cubo b al cuadrado entre, aquí le vamos a agregar paréntesis porque es negativo, 4 menos 4ab. Entonces, ¿cómo vamos a operar eso? Pues es bien sencillo, de manera similar a cómo operamos las multiplicaciones, que operamos coeficientes numéricos entre coeficientes numéricos, las partes literales letra con letra, y en este caso restamos los exponentes. Entonces, vamos a hacerlo, pero lo vamos a expresar en forma de fracción. Entonces, eso le vamos a escribir signo igual. Arriba escribo el dividendo, que en la división normal sería el número que está o la expresión que está dentro del angular. Aquí es 3 y aquí es 2. Y el divisor siempre ocupa la posición del denominador en una fracción, que en el procedimiento común de la división sería el número que está fuera, a un lado. Entonces, al dividir, operamos las partes numéricas entre sí, cada letra entre sí, etcétera. Pero en el caso de las letras, ya que son potencias, entonces nos tenemos que ocupar de dividir, de restar los exponentes. Entonces el resultado sería, este es positivo, ley de signos me dice que más entre menos es menos, 16 entre 4 que es 4. En el caso de la letra A, voy a restar exponentes. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Y en el caso de B, también restamos exponentes, el de arriba menos el de abajo. Entonces el resultado es menos 4a al cuadrado y b. Esa es la respuesta. Este es bastante sencillo realmente. Ahora vamos a operar una división, pero con dos términos en el divisor. Entonces ahí ya procedemos con el proceso que aprendimos de las divisiones normales, donde usamos este símbolo. Pero antes voy a plantear la división. La división entonces sería, solo vamos a cambiar de color aquí. Vamos a ver, vamos a dividir x al cuadrado menos, a ver, 2xy más y al cuadrado. Esto
dividido entre x menos y. Entonces sería un trinomio entre un binomio. ¿Cómo procedemos? Pues aquí dentro del ángulo este escribimos el dividendo, que sería el trinomio 2xy más y al cuadrado. Y afuera escribimos el divisor. Aquí es una serie de pasos los que hay que ir aplicando, así que voy a tratar de ir un poco despacio. Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos dividiendo el primer término, perdón, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y entonces al dividir tendríamos x al cuadrado entre x. Restando exponentes, el resultado es x a la primera potencia. Y ese lo escribimos acá. Después de eso, como en el proceso de las divisiones aritméticas, multiplicamos esta solución que obtuvimos por cada uno de los dos términos. Y el resultado lo escribimos por acá. Y es lo que vamos a hacer ahora. Sería entonces x por x cuadrado, y luego x por y es xy. Ahora, en las divisiones aritméticas, nosotros siempre operamos una resta, es decir, prácticamente al resultado que obtenemos aquí le cambiamos el signo. Aquí hacemos lo mismo. Entonces, como esta multiplicación x por x me dio al x positivo, le cambio el signo y es negativo. Y al multiplicar x por menos y, da como resultado menos xy y le cambiamos el signo. Después de eso, operamos una reducción de términos. Esto nos daría 0, así que lo vamos a cancelar. Y esto sería menos 2xy más xy. Copiando el signo del mayor, restando, nos queda xy. Y luego bajamos este término que está aquí, que sería más y cuadrado. Seguimos el mismo procedimiento. Tomamos el primer término del dividendo y lo dividimos entre el primer término del divisor. Ahora lo voy a hacer ahí a la par. Sería entonces xy entre x. Aquí lo que vemos es que x con x se cancelan porque van a dar 1 y el resultado va a ser solo y. Eso vamos a escribir acá. Y va a ser positivo. Va a ser positivo, vamos a ver, no, perdón, este es negativo. Entonces el resultado es negativo, así que aquí va a ser menos y. También multiplicamos. Ahora solo multiplicamos menos y por el divisor. Resultado sería, necesito subirlo un poco. Entonces el resultado sería menos y por x es menos xy, pero le cambiamos el signo por lo que ya expliqué anteriormente. Y luego menos y por menos y es más y al cuadrado, pero le cambiamos el signo, así que nos va a quedar menos y al cuadrado. Después de eso reducimos los términos, pues estos dos son iguales pero de signos opuestos y estos también, por lo tanto se cancelan y la respuesta es perdón, x menos y. Entonces es solo de seguir ese proceso. Ups. Ahora solo voy a escribir aquí por aquí la respuesta. Sería entonces que la división de ese trinomio x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado dividido entre x menos y, su resultado es x menos y, según tenemos ahí en la división. Bueno, todo eso está muy apretado, lo vamos a separar. ¿Alguna pregunta aquí, Diana? Todo claro, es bastante, casi, no, sí se parece bastante a la multiplicación también un poco. Sí, tiene algunas similitudes. Ajá, sí, todo claro, gracias. Muy bien. Algo que sí tengo que mencionar es que la división prácticamente integra las tres operaciones anteriores, porque
multiplicamos, porque reducimos términos, etcétera. Entonces, solo eso hay que tomar en cuenta, pero en realidad no es un proceso complicado. Que puede tornarse un poco largo, sí, puede tornarse un poco largo. Sin embargo, insisto, divisiones como esta que ves ahí no se requieren en la prueba. Hasta donde sabemos en la prueba no han incluido divisiones de ese tipo. Sí, quizás de este tipo, es decir, un monomio entre otros, nada más. No así con las otras operaciones que sí, sí se incluyen un poco más, pero generalmente las divisiones de esta manera no. Porque ahora existe Photomat y otras aplicaciones que te resuelven todo eso en un ratito. ¿Has usado alguna de esas aplicaciones o has sabido de esas aplicaciones, Photomat? No, no sabía. No. Bueno, es un tip. Voy a pausar la grabación. No, no es cierto. Photomat es una aplicación para Android, creo que también hay para iOS, pero para Android, tú la descargas, la instalas y entonces en la pantalla te marca un área de fotografía, similar a al área que te marca cuando vas a escanear un QR, que lo que hace es, el QR pues te marca generalmente un cuadrado y dentro de él pues tienes que colocar el código. En el caso de Photomat, te pone como una pantalla, un área de fotografía versátil en el sentido de que lo puedes hacer más largo o más alto. ¿Y eso a qué se debe? Lo que pasa es que tú enfocas la operación, digamos, tú enfocas la operación en ese marco y entonces la aplicación escanea la operación y te muestra el resultado y te muestra el procedimiento para que sepas por qué dio tal resultado. Es gratuito. Su versión de paga te facilita, por ejemplo, explicaciones más amplias de una operación, pero con lo que te brinda de manera gratuita realmente sale uno adelante con eso. Eh, un tip, digamos que cuando estés en la universidad, te van a dejar unas hojas de trabajo muy grandes, realmente, muy extensas. Son 3, 4 hojas de trabajo de entre 50 a 75 ejercicios cada una, te lo anticipo. Y a veces muchos compañeros tardan un poquito en realizarlas. Muchos a conciencia comienzan desde el primer día a elaborar las hojas de trabajo. Los parciales vienen despuesito, pero antes piden como tarea la hoja de trabajo. Y hay operaciones que algunos no comprenden. A mí me han pedido que los asesore un poquito y por supuesto lo he hecho, pero hay otros que no y por ahí de repente utilizan esa aplicación que mencioné para avanzar un poco y para comprender cómo resolver. Eso está bien, pues. Y ahora ya usarla para un examen, pues yo no creo que sea conveniente porque uno debe demostrar qué es lo que sabe, ¿no? Hasta donde sabe y evaluarse a sí mismo cuando está en un examen. Pero bueno, eso es otra historia. Y hay otras, no solo existe Photomat, hay bastantes, pero bueno, son herramientas que hay que aprovechar, saber aprovechar y usarlas con inteligencia. Bueno, entonces Gracias. ahora me voy a pasar a esta parte de la simplificación de expresiones algebraicas con signos de agrupación. Y voy a traer un ejemplo que tenemos en el manual para ir comenzando. Otro poquito. Bien, allí tenemos. ¿Te recuerdas que trabajamos algunos polinomios aritméticos que pues, fueron expresiones similares a esta? Con la diferencia que aquellas no tenían variables, aquí sí tenemos variables, pero solo tenemos dos, X y Y. Y al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es lograr extraer esos términos de entre los signos de agrupación para luego poderlos operar. En el proceso aplicamos, si recuerdas, la jerarquía de operaciones. Para ese entonces yo hice un triángulo hablando de la jerarquía de operaciones y luego mencioné que tenemos varios niveles de importancia.
Tenemos varios niveles de importancia aquí y esos niveles de importancia lo que hacen es indicarme qué operaciones voy a hacer antes de otras y qué operaciones se deben quedar de último, sí o sí. Entonces, la jerarquía más alta la tienen los signos de agrupación, es decir, antes de operar cualquier cosa, yo tengo que resolver los signos de agrupación. Por supuesto, dentro de esos signos quizás hayan algunas operaciones que hacer, que también hay que resolverlas. Pero una vez he eliminado todos los signos de agrupación o he suprimido todos los signos de agrupación, entonces ya puedo operar las expresiones que tengan potencias y que tengan raíces. Después las que tengan multiplicaciones y divisiones. Y por último, las que tengan sumas o restas. Esa es la jerarquía. Ahora lo voy a borrar y vamos a proceder a resolver lo que tenemos ahí. Listo. Bueno, entonces resolvamos. A ver, tenemos varios grupos acá. Grupos grandes sería este corchete que cierra aquí, esta llave que cierra hasta acá, pero luego hay un corchete que cierra aquí y tenemos grupos pequeños, serían este paréntesis, estos de acá y estos de acá. Bueno, tenemos que notar que tenemos prácticamente dos grupos grandes, el que tiene corchetes y el que tiene llaves, son dos. Allí podemos ir resolviendo al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con esos grupos y es lo que vamos a hacer ahora. Para ir resolviendo, pues notamos que aquí en este corchete tenemos primero que resolver lo que está aquí en paréntesis y lo vamos a hacer. Voy a copiar o copiamos todo lo que no vamos a tocar todavía. 4x. Aquí ya llegamos al paréntesis. Notamos que estos términos no son semejantes, no podemos reducirlos, por lo tanto, solo los tenemos que extraer dentro de los signos de agrupación, que son paréntesis. Para poderlos extraer, observamos qué signo tienen delante. Si es más, extraemos los términos con el signo que tienen. Si es menos, le cambiamos el signo. Pero como es más en este caso, entonces simplemente copiamos 3x más y. Y con eso ya, perdón, más y. Ahí está. Y con eso ya tenemos resuelta la primera parte. Ahora vamos con la segunda. Como vamos a comenzar con los paréntesis, todo lo que no vamos a tocar lo vamos a dejar tal como está. Y tenemos este corchete, y luego 5x. Ahora ya viene un grupo con paréntesis, los extraemos. Como tiene delante un signo más, pues entonces se quedan con el signo que tienen ahí adentro. Luego viene otro grupo con paréntesis, pero tiene un signo menos delante. Eso hace que cambie o que escriba los opuestos de los términos que están dentro. Ese 2 menos 2xy, perdón, ese menos 2x pasa a ser más 2x. Y el menos y, más y. Después cierro corchete y cierro llave. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. No. Muy bien, seguimos entonces. Cuando vamos a operar ahora lo que está dentro de los corchetes, notamos que sí tenemos dos términos semejantes, que son 4x y menos 3x. Pues ahí vamos a hacer una resta común y el resultado solo es una x más y. Lo dejamos ahí en stand-by. Procedemos con el otro. Aquí tenemos varios términos semejantes. Quiero que los observes y me vayas dictando qué voy a responder. Recuérdate de aplicar los signos, las leyes de signos, que como ahí tenemos suma y resta, entonces se aplica el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Que si son iguales se suman y si son diferentes se restan. Se copia el signo en mayor. Entonces aquí copiamos la llave, luego copiamos el menos 2 y dejamos el corchete ahí. Ahora sí, observa los términos semejantes y redúcelos
y luego me dices qué vamos a escribir ahí. Serían, bien que sean semejantes, ¿verdad? Serían -5 por, Menos 5x. ajá, -5x, perdón, Ajá. más, x, y. Más x. Ajá, XY. y la y. Ajá, x, y. Ah, Aunque ahí hay que colocar el menos. ujú, Pero como es menos más, sería el más, ¿no? ujú. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a recordar aquí algunos conceptos. Bueno, ah, acuérdate que tenemos términos semejantes y los términos semejantes se operan entre sí y si no lo son, pues no se operan entre sí. Entonces, observamos que tenemos términos de la misma clase o semejantes, este, este y este. Y con otro color voy a resaltar los otros dos, Y y Y. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a operar entre sí estos tres y entre sí estos dos por separado. Ahora lo vamos a hacer por separado. Tenemos menos 5x más x y el otro es 2x más 2x. Todos términos semejantes. ¿Cómo va a quedar esto? Lo que podemos hacer es de izquierda a derecha, operar de izquierda a derecha y tendríamos. O podríamos operar estos dos aplicando la propiedad conmutativa. Operar esos dos y el resultado operarlo con el menos 5x. Sería entonces, este tiene 1. Entonces tenemos aquí una x más 2, 3x. Me queda una operación así, menos 5x más 3x. Luego tenemos, copio el signo del mayor. Aquí aplicamos ley de signos, pero el grupo que corresponde, el primer grupo sería el que corresponde a sumar y restar. Ese me dice que cuando tenemos una suma, pero los términos son de signos distintos, copio el signo del mayor, que en este caso es 5, y resto los valores, que sería 2. Entonces, el resultado es menos 2x. Ese lo vamos a escribir aquí, menos 2x. Ahora vamos a reducir los que corresponden a y. Solo vamos a borrar esto. Listo. Y los que corresponden a y son menos y, ups, ¿por qué escribí un 2? Menos y, que es este de acá, más y, es lo único que hay, que es este de acá. Ahora, aquí, pues, notamos que son opuestos. Y como aquí aplicamos la propiedad del inverso aditivo, ¿esa qué me dice? Me dice que si estoy sumando dos términos, pero tienen signos opuestos, el resultado es cero. Como es cero, pues no lo voy a escribir ahí. De manera entonces que la respuesta aquí es solo menos 2x y luego cierro el corchete y me da igual. ¿Alguna pregunta de esto que acabo de hacer? Sí, solo del el 4 que está después del -3. 4, 4, 4. Este. Ajá. Ah, ¿qué pasó ahí? Allí lo que hicimos fue reducir este con este, como son términos semejantes. Entonces a 4 le quitamos 3, o sea, restamos. Y me da como resultado 1. Ah, ok, sí, ya. Muy bien. ¿Estamos bien aquí? Sí, ahora sí. Bien. ¿Tuviste una Sí me recordé confusión? el tema, es que no me recordaba muy bien del tema Ah, anterior. sí. Se lo imagina, pero no hay problema. Para eso estamos aquí, para ir apoyando. Bueno, entonces ahora vamos a extraer los términos que están dentro de los corchetes para poder suprimirlos. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que observar que
aquí tenemos indicada una multiplicación. ¿Por qué? Porque no hay signos entre el número 3 y el signo de agrupación. Cuando no hay signos ahí, me está indicando hay que multiplicar el término que está afuera por todos los que están adentro o aplicar la propiedad distributiva. Entonces, el resultado sería menos 3 por x menos 3x y menos 3 por y menos 3y. Y ya está. Ahora, copio el signo menos que sigue y copio la llave, porque me corresponde suprimir estos corchetes y el mismo caso del anterior. Es decir, aquí no hay signo de agrupación. Como no hay signo de agrupación, es multiplicación. Y luego aplicamos ley de signos, pero esta vez del segundo grupo, que son multiplicaciones. Entonces, menos por menos es más. Resultado más, no lo escribo. Y luego 2 por 2, 4x. Cierro y continúo. Ahora voy a seguir aquí. Ahora solo voy a extraer este menos este 4x de las llaves. Y como tiene un signo menos delante, entonces el 4 lo saco de las llaves con signo cambiado. Tendríamos entonces menos 3x, luego menos 3y y menos 4x. Listo. Por último, reduzco términos semejantes. ¿Tenemos términos semejantes allí? Sí los tenemos. Sería este con este. Esos tenemos que reducir. Y es lo que vamos a hacer ahora. Como vemos un poquito. Y ya. Entonces es igual. Tenemos menos 3 menos 4. Leyes de signos del primer grupo, que son restas, en este caso, llamémosle así. Entonces me indica que si tenemos signos iguales, copiamos el signo, sumamos los valores, el resultado es 7x y luego menos 3y, que es el único término ahí. Ese es el resultado. Listo. Últimas preguntas, No ninguna. ¿no? Bueno, Bueno, ya lo último del 3x menos 3y menos 4x, como son signos iguales y si nos suma el 3 ujú, más 4. así es, Así. Solo eso. así es. Bueno, Para aclarar. sí, sí, es importante que lo hagas así, porque si tú repites la información, así como lo hiciste, es una muy buena manera de retroalimentar. A mí me permite saber si transmití bien o completa la idea. También me permite saber si la interiorizaste muy bien. Voy a escribir un ejercicio acá y tú lo vas a hacer. A ver, listo. Voy a traer uno de internet, así que no, ni yo sé cuál va a ser la solución. Aquí encontré uno. Vamos a ver. Subimos esto. Ah, no. Otra vez. Ahora sí. Ahí está. Bueno, no vamos a realizar todos los que están allí, pero te doy la libertad de elegir uno de los primeros cuatro. Bien. El primero, ¿Sí? Ah, de acuerdo. bueno. Cópialo y lo resuelves. Ok.
Si tienes dudas, me preguntas con toda confianza. ¿Cómo vamos? Ya casi. Muy bien. Ya, yo creo que ya. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Eh, menos, bueno, voy a dictar cómo hice el procedimiento para ver si, Muy cómo bien. los agrupé. Bueno, yo lo agrupé, bajé puse 19, Ujú, más agrupé el -4, -2 y -7. ujú. Y de último puse +6. A ver, ¿y qué hiciste los signos de agrupación? Bueno, no, bueno, sí abrí signos abrí Ahí, signo de corchea, llave. Ajá. ah, ajá, Corchete. Ajá. -4, Ajá. eh, se recorchea, Ujú, paréntesis quería, perdón, ujú. Así. ajá, así, y puse abrí otra vez paréntesis, -2, Ajá. cerré paréntesis, Ajá. ahí nuevamente abrí paréntesis, puse -7, cerré paréntesis, y ya después puse +6. Ah. Y luego, Luego abajo, bajé nuevamente el 19 y lo que hice fue, como son signos iguales, sumé 4 más 2 más 7 que me dio 13, pero como el menos está en el 7 más 6,
eh, o sea, me dio 13 la del primer resultado. Ujú. Ajá. Menos 6. Así. Ajá. ¿Y qué signo aquí? Y ahí puse signo. Ah, Sí. sí, paréntesis. Ah, paréntesis. Aquí. Ah, sí. Ah, sí, menos. Ah, sí, ahí no puse -3. Sí, Así. paréntesis. Ajá, sí. Ujú. Sí. No sé si está bien. Y Listo. después hice la resta -7. Pero ese 19 no, no, no sé. No, no sé qué hice. Ok. Lo voy a hacer acá arriba y ya luego vamos a ver. Sí, hiciste unas cuantas mezclas ahí. Entonces, pero no te preocupes. La idea es que podamos pulir bien esto y entonces tú no tengas dudas. De hecho, tienes dudas. Entonces, vamos a ver. Bueno, miremos aquí. Tenemos el 19. Entonces, lo que hay que hacer primero es ver qué y cuántos grupos hay. O, o qué signos de agrupación hay. Tenemos entonces paréntesis, este sería un grupo, digamos, aunque solo hay un elemento atento. Aquí hay otro y aquí hay otro. Pero luego vemos que tenemos corchete, que es este, y aquí cierra. Ese corchete me dice que antes de operar cualquiera de estos dos con cualquiera de los que están fuera de los corchetes, lo que tengo que hacer es operar estos dos primero. Eso es lo que significa el corchete. Los signos de agrupación me ponen fronteras. Las fronteras se abren únicamente cuando resuelvo las operaciones que están dentro. Entonces, una vez resuelvo las operaciones que están dentro, ya puedo operar el resultado con el número que sigue. Entonces, porque se abrieron las fronteras al operar. Ahora, luego vemos que tenemos, está bien, tenemos estos corchetes, que son un grupo. Si quisiéramos avanzar del corchete hacia afuera y luego del corchete hacia afuera, nos topamos que hay otra frontera, que la frontera sería esta llave y esta llave. ¿Eso qué indica? Otra vez, indica que no puedo salir de esas llaves hasta que opere el resultado de este grupo con el número 6. Una vez opero eso, se abren las llaves, es decir, se abren las fronteras y ya voy a tener una sola expresión que puedo operarla ya con el 7 y con el 19. Entonces, en resumidas cuentas, cuando movimos este -7 para operarlo aquí con estos dos, lo que hicimos fue hacer como los mojados, nos saltamos el muro de Trump, es decir, nos saltamos la frontera sin antes quitar las barreras que serían los signos de agrupación. ¿Me expliqué con esto? Sí, ¿Sí? que primero, lo voy a volver a repetir para que tengo que operar los agrupos por primero en este caso, por paréntesis, pero no puedo operar los otros, el -7 en ese paréntesis, porque tengo que operar el que está en corchea, pero como el corchea está entre llaves, Ujú. tengo que operar primero eso. Así En es. todo caso sería primero las corcheas, ¿verdad? Y el Correcto. resultado de las corcheas por el de las llaves. Así es. Así Ah, es. Así es. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a traerlo aquí a un lado. Alejemos un poco y luego, ahí está. Entonces, ya escribí el 19 allá arriba. Voy a trazar esta línea solo para separar todo esto que ahorita no lo quiero. Entonces, ya escribí el 19. Voy a seguir con el resto. Tenemos más, luego hay una llave, hay un corchete, y hay un paréntesis, es -4, pero
antes de ese paréntesis no tenemos ningún signo. Entonces, esos paréntesis los podemos eliminar solamente así. Por eso voy a escribir el -4 sin paréntesis, ya sin grupos. Así que ya quité las primeras fronteras, digamos. Ahora, el que sigue es este -2, sacarlo del paréntesis. Pero como tiene un signo menos delante, entonces ese signo menos me indica, debes usar el opuesto de este que está aquí adentro. Entonces su opuesto es +2. Y con eso ya eliminé esos paréntesis también. Ya me queda más simple la expresión, ya sin los paréntesis. Cierro el corchete, que es este. Hasta ahorita voy ahí. Como no he tocado el 6, lo dejo en su lugar, tal como está. También la llave que está después del 6, luego este signo más y el -7 que está entre paréntesis. Ahora sigo abajo. Igual, ese 19 se queda siempre allí. Copio el signo más, copio la llave. Ahora voy a operar estos dos, porque son los que están dentro de los corchetes. Es decir, aquí ahorita están encerrados y los puedo liberar hasta que los voy a operar. Cuando los voy a operar, entonces tendremos -4 más 2. Aquí aplicamos leyes de signos, el primer grupo. Ese me indica que copio el signo del mayor, que es 4, resto las cantidades, que da 2. Entonces ya extraje de los corchetes, entonces copio el +6. Como está, cierro, luego signo más y luego -7. Listo. Vuelvo otra vez a copiar el 19. Ahora voy a operar estos dos para poderlos sacar de las llaves. Más. Es -2 más 6. Copio el signo del mayor, que es más. El resultado aquí me va a dar más positivo. Entonces, vamos a ver. Más. Copio el signo del mayor, que es más. Resto las cantidades, 4. Cierro y es -7. Ya vamos terminando esta parte. Luego aquí 19. Voy a sacar el +4 de dentro de los corchetes de las llaves. Como tiene un signo más aquí, entonces solo saco el número y es positivo. +4. De una vez voy a sacar este -7 de los paréntesis, pero como tiene un signo más acá, entonces el 7 queda con su propio signo y es -7. Igual. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hemos terminado, pero me detengo para resolver si hay alguna duda. Solo que en el 4 es en la primera fila, 4 más 2, pero Aquí, abajo copiamos el, ajá, y está 6, ¿verdad? Ahí sí nos suma. eh, Para, perdón, otra vez, perdón. perdón, no, me confundí, no, ya entendí. Es que no me había fijado del más 6. Entonces, 4 Ah, menos 2 más 6, ajá. Yo correcto. estaba mal las Ah, cuentas. bueno. Todo está bien. Sí. Ah, vale, muy bien. Bueno, qué bueno que lo observaste. De verdad que bueno, eso es importante. ¿Alguna otra duda allí o puedo seguir? Sí, puede continuar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a sumar estos dos, que sería 19 más 4, 23. Y de una vez vamos a restar el 7, que sería 23 menos 7. El resultado va a ser 16, si no estoy mal. Sí, es 16. Esta es la respuesta final. Entonces, recapitulando esta parte, para resolver estos, quizás sí parece largo realmente. Hay procesos que podríamos hacerlos mentalmente, pero yo preferí ir paso por paso para que tuvieras todo ese proceso y creo que vamos bien porque me hiciste una consulta sobre estos, pero luego observaste muy bien y ya por eso teníamos esta respuesta aquí.
Eso estuvo muy bien. Entonces, creo que sí necesitamos darle un poquito más énfasis a esto y lo que voy a hacer es borrar. Voy a trasladar. Quitemos esto y esto y esto. Lo voy a trasladar abajo y vamos a resolver otro. El número 2, el segundo. Vamos a resolver el segundo. Lo voy a escribir aquí abajo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, Diana. Voy a copiar toda la expresión abajo y voy a hacer los primeros pasos. Luego tú me vas diciendo los siguientes. Pero por supuesto, yo te voy a ir guiando para que lo podamos hacer juntos y entonces tú puedas seguir todo el procedimiento. ¿Está bien? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, menos 8, perdón, es el de arriba. Sería menos, abro paréntesis, menos 14. Cierro paréntesis. Aquí ya hay un grupito. Menos, abro corchetes, menos otra vez. Perdón, esas se llaman llaves y esta que acabo de hacer se llama corchete. Luego, paréntesis, menos 2. Cierro paréntesis. Aquí hay una multiplicación. Voy a usar un punto. 3. Y cierro corchete. Voy aquí. Luego sigue el signo más. Paréntesis otra vez. Menos 5. Cierro. Vuelvo a abrir. Menos 6. Cierro. Y hay una llave que es la de cierre. Porque aquí empezamos con la otra parte. Entonces cierro y más 2. Bueno, lo primero que hacemos es identificar los grupos que hay y de una vez las operaciones que se van a dar. Este sería un primer grupo, perdón. Y no, ese menos 14 no se está operando con ninguna otra cantidad o ningún otro valor. Entonces, eso significa que vamos a poder extraerlo del signo de agrupación, pero en su momento lo vamos a hacer. Siguiente grupo. Aquí tenemos este menos 2 que está entre paréntesis, pero como es individual, me está indicando también una multiplicación por 3. En ese caso, vamos a hacer la multiplicación de una vez. Siguiente grupo es el que está después del corchete. Hay un signo más, luego tenemos menos 5 por menos 6. Aquí tenemos paréntesis y luego tenemos entre los paréntesis, no hay signo de perdón, no hay signo de operación. ¿Eso qué indica? Indica que hay una multiplicación ahí. Por eso es que la vamos a operar. Y por último está el más 2. Así que aquí no hay muchos grupos, o los grupos que hay no necesariamente nos piden hacer sumas o restas, sino multiplicaciones prácticamente. Y vamos a resolver eso. Una vez identificamos los grupos, los signos de agrupación, entonces ya resolvemos y hacemos las operaciones. Comencemos con esto. Vamos a sacar el 14 de entre los paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Colocamos más 14, ¿no? Ajá, Porque son, correcto. ¿Por qué más? Es correcto, pero dime por qué. porque son signos iguales, ¿no? Eh, Signos iguales. bueno, en este caso sí. Entonces tú multiplicaste menos por menos, Ajá. ¿cierto? Pero el otro caso sería porque como no se está operando con otro número, le coloco más. Correcto. Está bien, sin problema. Muy bien. Ya tenemos lo primero. Ahora sigo. Escribo el signo menos. Escribo la llave. Copio el signo este y abro corchete.
¿Ahora qué hago? Multiplico menos Ujú, 2 por 3, que serían 6. correcto. Como son signos iguales, ponemos más 6. El menos 2 y el más 3 tienen signos iguales. No, No, muy bien. sería menos Por 6. menos 6. Muy bien. Cierro corchete. ¿Ahora qué hago? Ahora operamos menos 5 menos 6. Ujú, Pero colocamos el signo más primero. muy bien. Aunque ahí es una multiplicación porque como no hay signo entre los paréntesis, Ajá, entonces sería 5 por 6, así es. que son 30. 30. ¿Qué signos va a tener? Va a tener más. Así No, es. Porque son iguales, menos por son menos más. iguales. Ajá. Muy bien. Cierro entonces la llave y escribo más 2. Muy bien, vamos bastante bien, Diana. Ahora seguimos. El 14 lo voy a copiar tal como está porque no lo puedo operar mientras no elimine los otros signos de agrupación. Voy a escribir signo menos y ahora ¿qué hago? Y ahora sería 6 más 30. Sería menos. 6 más 30. Ajá. Ajá, muy bien. Así. Que sería, ajá. Sería 36. ¿No? Lo ponemos en 36 de la Es más 6. Ok. ¿Me falta algo ahí? cerrar paréntesis. No. ¿Esto o estos? Los Llave. primeros. Corchea. Ah, Ahí sería llave, sí, llave. llaves, sí, correcto, llaves. Con eso lo vamos a borrar este y borramos este. Las llaves. Y cierro acá, más 2. Vamos bien. Ahora vuelvo a copiar el 14. Esto nos va a dar 36. Aquí voy a operar de una vez. Nos da 36. Y como delante de la llave tenemos un signo menos, que es este, entonces ese 36 va a salir de las llaves con signo cambiado, o podríamos decir menos por más, está bien. Así que nos va a quedar menos 36 más 2. ¿Alguna pregunta allí? No, no, ¿No? este no. Bien, ¿qué resultado nos va a dar ahí esa última operación? 14 menos 36 más 2. Primero restamos, ¿verdad? 14 menos 36. ¿Ah? Que ¿Cuánto nos sería da? menos 22. ¿Mm? Y ya de Menos, ahí más 2, ¿mm? que sería 24. Menos 22 más 2. Ajá. Así. Hay que Y sería recordar que son de signos opuestos y son suma resta. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los signos aquí ahí? se pasa a más, ¿sí? No, tampoco. Tienes que usar el criterio que usaste para operar estos dos. Aquí Menos para que 10. te... ¿Perdón? Sería menos 10. Porque son signos diferentes. El menos es correcto, el 10 no, porque tienes menos 22 más 2.
signos contrarios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El mismo criterio que usaste para resolver este, tienes que aplicar el mismo para resolver estos dos. Arriba, en el 36. Sería -20. Correcto, -20, muy bien. Sin nada que ver el 10, ¿verdad? Porque No, para nada. no se le quita. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ahí? Correcto, entonces es -20 la respuesta. Muy bien. Bueno, pregunto, ¿necesitas que elaboremos otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Yo diría que no. Solo sí necesito hacer yo más ejercicio. Ok, está Es bien. que ando un poco distraída, porque mañana tengo otro examen, pero yo estudio violín en el conservatorio, entonces mañana tengo examen de violín. Pues ando un Ah, poco ¿en también serio? perdida por eso. Sí, Ah, ¿en serio? Qué bueno, qué interesante, muy bien. mi hijo, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas ya aprendiendo violín? Este es mi segundo semestre, entonces serían 2 años. Así, qué bueno. ¿Ya puedes interpretar piezas completitas o todavía no? Utilizamos un libro que se llama Suzuki Ujú. y sí, sí, ya utilizo prácticamente las 4 cuerdas. Ah, muy bien, perfecto. Felicitaciones. Sí, La música pero le sí ando imprime algo. perdida, por eso también. Está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a avanzar rápido con esto, porque me imagino que tienes que estudiar o algo así. Bueno, vamos entonces a pasar a productos notables. Escribir aquí, lo vamos a poner, vamos a ver, listo. Productos notables. Estas son multiplicaciones. Multiplicaciones que siempre van a tener un modelo o sí, un modelo. Y entonces, como tienen siempre ese modelo, la respuesta también siempre va a tener un modelo específico. Voy a ser un poquito más explícito. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando, por decir algo, no me está funcionando esto. Ahí está. Por ejemplo, si voy a multiplicar esta expresión x menos y elevado al cuadrado. Yo sé que como está elevado al cuadrado, entonces yo tengo que multiplicar x menos y multiplicado por x menos y, así. ¿Por qué razón? Porque esta es la base y este es el exponente. La base me indica, el exponente me indica que tengo que multiplicar la base 2 veces por sí mismo. Y por eso esa expresión x menos y elevado al cuadrado la expreso como la multiplicación de x menos y por sí mismo. Después, el resultado va a ser el siguiente. Voy a operar la multiplicación de este lado como un apartado, después lo vamos a borrar. Menos y, esto es igual a x por x, que nos da x cuadrado. Hoy no me está funcionando la pizarra, qué triste. Entonces tenía aquí x menos y. X por x nos da x cuadrado, luego x por y, de esta manera, de forma cruzada, x por y, nos da como resultado menos xy. Después multiplicamos menos y por x en forma cruzada, pero a la inversa.
Entonces el resultado también es menos XY. Serían estos dos. Uy, no me quiere borrar. Estos dos. Entonces, menos X por Y, resultado menos XY. Y luego menos Y por menos Y es más Y al cuadrado. Porque sumamos exponentes, etcétera. Reducimos estos términos y me queda X al cuadrado. Allí los dos términos tienen signos iguales. Se copia el signo, se suman, el resultado es 2XY más Y al cuadrado. Este resultado lo escribo aquí arriba. Sería entonces X al cuadrado menos 2XY más Y al cuadrado. Listo. ¿Alguna pregunta en este proceso? Apenas estoy introduciendo el tema, pero ¿alguna pregunta? No, ninguna. Este se parece bastante a lo que vimos yo creo que el día de ayer también, ¿verdad? Correcto, sí es una continuación. Así es. Voy a Sí, borrar todo esto. el día. Sí se parece bastante a división de polinomios, ¿verdad? Esta es la multiplicación. Solo que esa es la multiplicación. Sí. Correcto, correcto. Bueno, entonces, ahora, si yo tuviera otra multiplicación, pero que esta vez fuera, por decir algo, a menos b, cierro, elevo al cuadrado. El resultado sería a al cuadrado menos 2XY más Y al cuadrado. Y la pregunta es, ¿por qué sería así? Es decir, si notas esta respuesta que yo escribí acá es como esta. Y la única diferencia que tiene son las letras. La única diferencia, todo lo demás es igual. La posición en donde están, los exponentes, los signos menos o más, el número 2, etcétera. Bueno, hay un error aquí mío y ese sí es garrafal. Yo solo lo copié muy mal. Aquí sería, y tiene que ser, AB, ahora sí, y B al cuadrado. Listo. Entonces, lo que quiero que notemos es que esta multiplicación tiene el mismo modelo que esta. La única diferencia son las letras, nada más, la parte literal. Todo lo demás es igual. Eso me obliga a que cuando yo escriba la respuesta va a tener el mismo modelo de esta operación que hicimos primero, con la única diferencia que las letras van a ser distintas. ¿Se comprende eso? Sí. ¿Sí? Vale. Voy a hacer otro, como para redundar un poco en este punto. Vamos a ver, vamos a usar otro color, vemos verde. Ahora, ¿qué tal si tengo la multiplicación m menos n, cierro paréntesis, elevo al cuadrado? La respuesta va a ser el mismo modelo de la anterior. Tiene que ser el primer término, si te das cuenta, está elevado al cuadrado. Luego viene un signo menos. Luego viene un número 2. Luego viene una combinación de las dos letras, M y N. Luego viene un signo más y luego viene el otro término elevado al cuadrado. Listo. Este tipo de productos o de multiplicaciones se llaman notables. ¿Por qué razón? Porque eh, se forma un patrón o un modelo para la multiplicación. Y ese modelo para la multiplicación, es decir, vamos a tener dos términos, esos términos se están restando, por eso el signo menos allí. Aparte de que esa resta está entre paréntesis y está elevada al cuadrado. Esas restas, ese tipo de resta de multiplicaciones se van a operar siempre de esta forma, siempre, siempre.
el mismo proceso. Por lo tanto, la respuesta también va a cumplir con un patrón o con un modelo. ¿Cuál va a ser ese patrón o ese modelo? Va a ser que el primer término está elevado al cuadrado. En los tres casos, así es. Luego, el signo menos. En los tres casos, así es. Después de eso, tienen una combinación de los dos términos originales. Para el caso del primero, es XY. Para el caso del segundo trinomio, el que está de color rojo, rojo amarillo, es AB. Y para el caso del trinomio que está de color verde, es MN. Siempre una combinación de los dos términos originales. Y lo último es que los tres tienen el último término elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? La deducción es que si tenemos un binomio elevado al cuadrado como estos que vimos acá, la respuesta siempre va a ser con ese mismo formato o ese mismo modelo. Y a ese tipo de operaciones es que se le llama productos notables. Hay varios modelos de productos notables que los vamos a ver ahora rapidito, pero lo que sí quiero es que, a ver, que nos quede claro por qué se llaman productos notables y cómo tendríamos que trabajar. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, ahora voy a agregar un poquito de dificultad, voy a agregarle algunos elementos a esa potencia que está allí y luego vamos a analizar cómo debería ir la respuesta. A ver, voy a escribir ahora, digamos, 2m menos n. Solo le agregué algo ahí, un coeficiente distinto de 1. La pregunta es, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Va a seguir el mismo modelo? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? No. Yo creo que no. Vamos a ver entonces si sigue el mismo modelo. Solo voy a borrar eso. No me está funcionando hoy. No sé qué pasó. Bueno, la respuesta es que va a seguir el mismo modelo, solo que este 2 que agregué aquí le imprime una variante, nada más. Pero en resumen, sí sigue el mismo modelo. ¿Por qué razón sigue el mismo modelo? La respuesta. Porque siempre vamos a tener un término acá, solo que en este caso tiene dos. Este no tiene dos, pero sí tiene coeficiente numérico, que es uno. Este tiene coeficiente numérico. No es uno, pero sí lo tiene. Entonces está cumpliendo el patrón. Y por supuesto, el segundo término ahí está. Y luego entre sí se están restando. Es una diferencia de dos términos. Entonces, y además están elevados al cuadrado. Solo por ese hecho, entonces sí va a seguir el mismo patrón. Y por supuesto que el 2 va a hacer algunas alteraciones que ya vamos a ver. Entonces, el modelo de la respuesta me dice, tienes que observar que el primer término está elevado al cuadrado. Ok, ahora aquí, este es el primer término. Tiene que estar elevado al cuadrado. Y lo voy a expresar de esta forma. Entonces, si te das cuenta, no es solo la m la que va a estar elevado al cuadrado ahí, sino también el 2, porque entre sí estos dos son el primer término. Por eso está elevado al cuadrado. Después, el modelo sigue diciendo, ahora sigue el signo menos. Luego sigue el número 2. Y luego el primer término, que para este caso, el primer término es m. Pero para el caso anterior, el que sigue no es m. El primer término es 2m, que usted está aquí. Por lo tanto, aquí voy a escribir el primer término que es 2m. Y luego el siguiente que es n. Aquí está, n. Ahora voy a quitar ese montón de líneas que hice. De último viene el mismo segundo término, solo que elevado al cuadrado, que en ese caso es n.
Entonces voy a escribir más n al cuadrado. ¿Alguna pregunta aquí? No hemos terminado, pero sí este paso que hice me interesa mucho que quede bastante claro. No ninguna. Es parecido a lo otro, solo que solo le agregamos el 2, ¿verdad? Correcto. Entonces, Sí. aquí sí tenemos que simplificar. Ese 2 al cuadrado es 4 y m al cuadrado pues al cuadrado. Luego menos y 2 por 2 es 4 y nos queda mn. Y el último pues solo lo copiamos y ya simplificamos. La respuesta es esta. Sí tiene el mismo modelo, solo que la diferencia está en el número 2 que agregué aquí, que cambia un poco los coeficientes numéricos en estos dos. Pero todo lo demás es igual, es decir, son tres términos, el segundo término tiene signo menos, el segundo término es una combinación de las dos letras originales y tanto el primer término como el último están elevados al cuadrado. Esas son sus características. Entonces, los productos notables lo que tienen es que vienen a ser un modelo de multiplicación que me exige o me provee un modelo de respuesta. ¿Para qué? Para ya no hacer todo el proceso que hice al principio, cuando me dijiste que se parecía a algo que ya habíamos visto. Entonces, la idea es que se han encontrado multiplicaciones de polinomios que cumplen unos patrones o ciertos modelos, y entonces, como cumplen esos modelos, sus respuestas también van a cumplir modelos específicos. Básicamente ese sería el concepto de producto notable. Y luego, vamos a ver, tengo un resumen ahí en el manual, lo voy a jalar de una vez. Ya, ahí está, ¿qué pasó? Ya sé, son varios los que tengo ahí, pero pensé que te había agregado aquí la tabla donde están todos, pero no. Voy a escribirlos acá. Insisto, los productos notables son multiplicaciones que repiten siempre el mismo patrón. En la primera clase de productos notables es esta que estoy escribiendo ahora, que es lo que acabamos de trabajar como ejemplo. Este se llama el cuadrado de un binomio. ¿Por qué el cuadrado? Porque siempre va a tener exponente 2, siempre. ¿Y por qué un binomio? Porque lo que hay dentro del paréntesis siempre van a ser dos términos, siempre. Entonces, cuando tenemos el cuadrado de un binomio, la respuesta también va a tener siempre el mismo modelo. ¿Cuál va a ser su respuesta en este caso? El primer término elevado al cuadrado más 2 por una combinación de los dos términos, x y y. Y luego un tercer término que va a ser este al cuadrado. Sería entonces y al cuadrado. Así. Ese es el primer producto notable o el primer modelo que a veces puede ser más aquí o menos, cualquiera de los dos. Y entonces el menos en la respuesta va a aparecer ahí en el segundo término. El otro producto notable es el que se conoce como el cubo de un binomio. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿O cuál es el modelo del cubo de un binomio? Cubo de un binomio, ¿por qué? Porque va a tener un exponente 3, por eso se llama cubo. Y un binomio, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener dos términos. Puede ser XY, AB, MN, pueden tener coeficientes numéricos distintos de uno, pero siempre van a ser dos. Y este puede ser más y puede ser menos. A veces va a ser más, a veces menos.
Luego la respuesta siempre va a cumplir el siguiente patrón. Nota que aquí la x va con exponente 2, uno menos que el anterior. Aquí tiene exponente 3 y en el otro tiene exponente 2. Luego aparece otro término, solo vamos a aprender a escribir este, que sería 3x cuadrado y más. Luego 3x y al cuadrado más y al cubo. A veces va a ser menos aquí y aquí. Ya luego vamos a desarrollar ejemplos para que quede un poquito más claro. Pero básicamente este es el modelo. El azul se llama cuadrado de un binomio, el verde se llama cubo de un binomio. Ahora vamos a tomar otro producto notable. Este es la suma de dos términos, así, por la diferencia de esos mismos dos términos. Vea, x menos y. Este es otro modelo de producto notable. Es la suma por la diferencia de dos términos, que básicamente son los dos términos en una pareja se están sumando y en la otra se están restando. El resultado siempre va a tener esta característica. El primer término, este, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Así. Siempre va a tener ese modelo de respuesta. Creo que hay uno más. Y por último, tenemos un producto, digamos, una multiplicación que es, por decirlo, algo muy especial, porque tiene, vamos a ver, su modelo es la multiplicación, siempre son dos binomios, así. Aquí va a tener, el primer término va a ser este, y aquí va a tener el mismo primer término de acá, siempre. Y después van a aparecer términos independientes. Entonces lo voy a escribir así, más A y más, aquí sería X más B. ¿Cuál es su característica aquí? Aquí estamos usando A y B, pero para indicar que siempre esos dos términos van a ser valores conocidos. Nunca van a ser variables, siempre van a ser términos conocidos. Entonces, o valores numéricos conocidos. ¿Cómo va a ser la respuesta en este caso? La respuesta va a tener la siguiente característica. Siempre vamos a tener dos términos allí, perdón, tres términos en la respuesta. Y entonces su característica va a ser el primer término o el término literal, e elevado al cuadrado, más un segundo término que va a tener la variable elevada a la primera potencia. Y aquí va a ser una suma de los dos términos conocidos. Lo voy a dejar indicado porque ahorita no conozco los términos. Y por último, más la multiplicación de los términos conocidos. Así. Y esos son los cuatro productos que son notables en el sentido de que la multiplicación tiene un modelo específico. Entonces su respuesta también la va a tener. Hasta ahorita aquí, pura teoría, puros conceptos, nada más. Ahora vamos a ver la práctica. Y voy a comenzar con el más fácil. El más fácil es el tercero.
Así que vamos a comenzar con eso. Y para eso me voy a traer un ejemplo de el manual, porque ahí lo tengo descrito por pasos cómo es que se va a operar. Listo. Este ejemplo corresponde con el producto notable al que llamamos la suma por la diferencia de dos términos. Sería entonces suma de dos términos por la diferencia de los mismos términos. Aquí es x menos y. Este es el modelo. La respuesta siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y al cuadrado. Es y. Ahí está. Hagámosle su colita. Qué fea quedó esa y, la voy a borrar y voy a escribir. Listo. Ahora, en este ejemplo no lo copié completo. Vamos a traerlo. El ejemplo es este, que es multiplicar esos dos binomios que están ahí. Observa que es la suma por la diferencia de dos términos, que cumple, cumple muy bien con este patrón que está aquí. ¿Por qué cumple con ese patrón? Porque en primer lugar tenemos dos términos, que en este caso son 2x y 3y. Esos son los dos términos. En un binomio se suman y en el otro se están restando. Entonces cumple con el modelo de arriba, la suma por la diferencia de dos términos. ¿Qué vamos a hacer? La respuesta, ¿cómo va a ser? La respuesta va a ser igual. Primer término al cuadrado, que sería 12x elevado al cuadrado, menos segundo término al cuadrado, 3y elevado al cuadrado. Ahora simplifico. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado menos, y 3y al cuadrado es 9y al cuadrado. Ahora lo vamos a ver por detalles. Para resolver una multiplicación de estas, tenemos que tomar en cuenta que el primer término de la respuesta es el cuadrado del primer término de los factores, o sea, es elevado al cuadrado me da 4x cuadrado, y el segundo término de la respuesta es el segundo de los binomios elevado al cuadrado. Después de eso los integramos y ya está la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. ¿No? Vale. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos más para terminar de reforzar esto. Supongamos que tenemos, entonces, ahora voy a escribir 5a menos 4b. Así, perdón, es suma aquí. Por la diferencia de los mismos dos. No me está funcionando la tecla aquí. Bueno, ahí estamos. Sería 5a menos 4b. Siempre va a tener esas características. En el primero se suman y en el otro se restan. La respuesta va a ser cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Voy a escribir menos aquí. Aquí voy a escribir el primer término elevado al cuadrado, que sería 25a al cuadrado, menos 16b al cuadrado. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien, ahora este lo vas a hacer tú. Vamos a ver. Sería, escribamos un 2x más
y luego escribimos un 3y. Luego aquí 2x menos 3y. ¿Cuál sería la respuesta? Sería 2 al cuadrado, Ujú. 4, 4, 4x, menos 3 al cuadrado, 9, 9, ajá, 9y. ajá. ¿Falta algo o no falta algo? Eh, se coloca al cuadrado también. Correcto. Muy bien. Ahí está. Y esa es la respuesta. No es necesario hacer toda la multiplicación, sino solo esto. ¿Por qué? Porque cumple con el modelo que se llama la suma por la diferencia de dos términos. Otro más. Vamos a ver. Siempre dos términos binomios. Aquí le vamos a escribir 4. Ahora vamos a escribir m más. Y aquí voy a escribir AB. No, todavía no. Mejor solo escribo un 6. Y aquí 4m menos 6a. Respuesta. Van a ser dos términos, signo menos aquí. ¿Cuál sería el primer término? Sí, 16 Ujú, m al cuadrado ujú. y menos 12a. Es una a, ¿verdad? Sí. Es una a, pero es 6 al cuadrado. Ajá. Sería 12a al cuadrado. ¿Segura que 12? Eh, pues está viendo suma. Ajá, 36. 36. Muy bien. Correcto. Una última, y aquí sí le vamos a agregar dos dificultades. Vamos a escribir aquí primero un 5 y vamos a escribir a y le voy a agregar exponente 2 más. Y aquí voy a agregar dos letras, m y n. Cierro. Entonces tenemos 5 al cuadrado menos m y n. Ahora sí, respuesta. Sería eh, 25a Ujú. cuadrado menos mn. Se le agrega mn, ¿no? Mn, sí. ¿Qué exponente van a tener ahí estas dos? Al cuadrado. Correcto. Revisa el exponente de la letra A, que no es al cuadrado ahí. Ese no es al cuadrado. No es al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque el término original ya tiene al cuadrado aquí. Ajá. Entonces, tiene que ser otro. Para eso, te voy a dar un tip. Tú puedes tomar ese término así y luego elevarlo al cuadrado, así. Entonces, el 5 al cuadrado sí, efectivamente, es 25. Correcto. En el caso de la a, observa que es a al cuadrado y luego al cuadrado otra vez. Entonces aquí aplicamos una de las propiedades de las potencias que dice que si tengo una potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces aquí sería letra A con exponente 4. Aquí también. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, Sí. al cuadrado ya lo trae, se puede decir la operación. Y cuando Ajá. ya viene, pues se hace la multiplicación. Ok. Así es. Así es. Correcto. Bueno.
Quise agregarle esta dificultad precisamente para llevarte por esa vía y qué bueno que entonces ahorita ya me mencionas cuál sería el procedimiento correcto. Siempre hay que tomar en cuenta eso. Pero bueno, es cuestión de práctica, como bien lo dijiste anterior. Bueno, todavía nos da tiempo para eh, observar otro de los casos de factor de producto notable. Me voy a regresar a donde los tengo. Aquí los tengo. Los voy a encerrar en un recuadro, pero lo vamos a hacer de color azul. Sería, ups, bueno, no va a ser recuadro. Eso que ves ahí, esos cuatro, de los cuales ya trabajamos en este. Ahora vamos a tomar este de aquí y vamos a dejar los otros que tienen un poquito de, no dificultad, pero sí tenemos que analizarlos con un poquito más de detalle. Y eso los vamos a dejar para el lunes. Pero por lo menos estos dos, sí los vamos a trabajar ahora. Vamos a ver, ahora me voy hacia abajo. Ese otro, de hecho ya lo trabajamos con el ejemplo, pero lo vamos a hacer de nuevo. Tendríamos entonces, este se llama el cuadrado de un binomio. Es decir, siempre vamos a tener dos términos que se suman o se restan y van a estar elevados al cuadrado. Su respuesta siempre va a tener tres términos, siempre. Ah, si tenemos un signo más en el binomio, entonces todos los signos van a ser de la respuesta, van a ser positivos. Otro detalle más. El primer término de la respuesta va a ser el primero de aquí, pero elevado al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es a elevada al cuadrado. El segundo término de la respuesta va a ser una combinación de los dos multiplicado por 2. O sea, pero borro esto. O sea, el segundo término de la respuesta va a ser siempre 2 por el primero por el segundo. Así. Y el tercer término de la respuesta va a ser el segundo al cuadrado. Hago otro ejemplo. Ahora voy a agregar, vamos a ver, voy a escribir un 4 aquí, nada más. Y voy a agregar un menos aquí. Y luego le vamos a dejar aquí una letra X. Así, elevado al cuadrado. Allí tenemos también un binomio. Son dos términos, pero están elevados al cuadrado. La respuesta siempre va a tener tres términos. Siempre. ¿Qué pasa con los signos? Ya que aquí tenemos un menos, entonces en la respuesta el único menos va a ser el segundo, este de aquí. Y aquí vamos a tener más. Después, lo mismo de arriba. El primer término al cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado, me da 16. Para el segundo término de la respuesta es una combinación de estos dos, o sea, 4 por x, pero también multiplicado por 2. Entonces tendríamos 8x. Y el tercer término de la respuesta sería este elevado al cuadrado. En ese caso sería x al cuadrado. Y ya está. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta aquí? No, ninguna. Bueno, solo voy a agregar un detallito más. Aquí abajo. Siempre va a ser 2 por el primer término por el segundo término para el caso de este. Lo mismo abajo. Sería 2 por el primer término por el segundo término para el caso de este de aquí. Ahí está. Ahora resolvamos una entre los dos. Vamos a escribir aquí
Usemos la letra B. Usemos signo más aquí. Bueno, vamos a agregar un 2 de este lado. Y en el otro vamos a dejar una letra nada más. Ahí está. ¿Cuántos términos va a tener la respuesta? 3. Y voy Tres a términos. llevar el signo, solo el signo más porque es más el Muy primero. bien, correcto. ¿Cómo va a ser el primer término de la respuesta? Sería 4. Sería 4. Ajá. ¿Qué más? No sé, no. Sería 4. El segundo. ¿Se le agrega al cuadrado? No, ¿verdad? Al 4 no, pero sí al otro. Acuérdate Ajá. que tenemos dos b ahí en el primer término. Ok. Entonces el segundo sería 4 BC Ujú. Nos falta algo en el primer término al cuadrado. y algo más. La B. La B. Muy bien. Ahí estamos. Ahí está. Y ahora sí, el tercer término, ¿cómo sería? Sería C al cuadrado. C al cuadrado. Correcto. Uno más, pero le vamos a agregar alguna dificultad. Sería entonces, vamos a usar 3x menos y, y aquí va a ser al cubo. Y esto elevado al cuadrado. Igual. Tres términos en la respuesta. ¿Cómo van a ser los signos? Sería 3 al cubo, 9. Pero los exponentes se multiplican, ¿verdad? ¿Para cuál caso? ¿Este o este? Sería para la Y. Para la y. Ahí sí se van a multiplicar Ahí los sí, ahí se va a exponentes. multiplicar. Ah, ok. Entonces sería 9. Aquí 9x, nada más. Al Se le cuadrado. agrega, ajá, al Ahí está. cuadrado. Ajá. Se le agrega el menos. Ajá. Se le agrega ahorita, sería otra vez 3x y. 9xy, perdón. 9, ¿segura que 9 o que 3? 9. Ah, hay que recordar este apartado que dice ahí, que sería 2 por el primer término por el segundo término para esta respuesta, el segundo aquí. Entonces, x está bien, y también, y y queda al cubo, pero el coeficiente numérico nos va a quedar como 6, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por lo de arriba, ¿verdad? Por esto de aquí. Ah, ok. Ujú. O sea, ese segundo término de la respuesta siempre se va a integrar con esta multiplicación. Es decir, siempre multiplicamos por 2 y luego por el primer término y por el segundo término. Siempre, siempre va a ser así. Ah, ok. Digamos, es parte del modelo. Y el último término, ¿cómo nos va a quedar? Sería Ajá, más y ajá. eh,
elevado a la 6, no, 3 6, por correcto. 6, 3 por 2. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Y para, vamos a reforzar esto el día lunes un poco. Ujú. Vamos a reforzar un poco esto el día lunes. No te voy a presionar para el fin de semana, pero sí para el lunes vamos a reforzarlo un poquito porque sí es necesario para que ya quede bien, bien, bien fijado todo el procedimiento. De todas maneras, en el manual están los pasos a seguir. Ahí hay unas tablitas donde dice, describe qué se hace para ir resolviendo este tipo de expresiones. ¿Estamos bien? Ok, Bueno, entonces nos quedamos aquí. Te deseo feliz fin de semana, éxitos también es un parcial, un examen mañana, ¿verdad? Violín. sí, sí, es el primer día presencial también porque estábamos en línea y hasta este mes el Ministerio de Cultura y Deporte aprobó las clases presenciales. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, entonces hay nervios encontrados ahí, pero te deseo lo mejor, éxitos en eso y feliz fin de semana. Gracias igualmente, feliz fin de semana. Bueno.